Buenos días, mi nombre es Carlos Sánchez. Voy a hacer un breve resumen de la actividad 2 de instrumentación virtual. En la actividad 2 nos piden que expliquemos cómo se va a desarrollar el proyecto. Dice: cada estudiante debe leer y analizar el problema planteado en el anexo 1, teniendo en cuenta el diseño conceptual planteado en la etapa anterior. Deberá presentar una descripción sobre el proceso automatizado, definiendo toda la instrumentación involucrada. Para lo anterior deberá definir un listado de instrumentación en donde se detalle marca o modelo, rango de operación, apreciación del instrumento, tipo de salida de los instrumentos y otras características que se consideren relevantes. El problema: la compañía donde usted trabaja ha sido seleccionada para dar respuesta a un requerimiento que presenta el gobierno debido a los incidentes ocasionados en años pasados con la caída de edificios y puentes. El gobierno ha sacado una licitación un proyecto para el monitoreo en tiempo real de la integralidad de un puente. El director del área de ingeniería ha seleccionado a su equipo de trabajo para definir un portafolio de servicios que entregue al gobierno 5 propuestas que dan respuesta al requerimiento presentado por el cliente. Las condiciones que se deben monitorear son las siguientes: peso o carga a la que se somete la estructura durante un periodo determinado, capacidad de carga del puente más carro máxima de 100 toneladas. Medición de la deformación de la estructura en diferentes puntos de la misma, validar puntos de conexión con tierra. Medición de la vibración del puente, no se permite el uso de detectores, se recomienda el uso de acelerómetros. Conteo de paso de vehículos a una sola dirección sobre la lectura. El sistema deberá tomar las siguientes acciones: si la carga alcanza un valor del 90% de su capacidad máxima, se deberá activar barreras para imposibilitar el acceso. Solo bloquea el acceso equivalente a la mitad de la estructura que deja ingresar carros. Alarmas visuales opcional auditiva ante supervisión de umbrales en vibración y deformaciones. Diseño de una interfaz gráfica que visualice en tiempo real los datos monitoreados y las alarmas impuestas. Almacenamiento o registro de los sensores de base de datos y generación de planta de mantenimiento, cada N vehículos y notificación. Bueno, entonces aquí está como una propuesta pues de la verificación o el monitoreo del puente. Para conferirle a la estructura la capacidad de detención automática es necesario colocar una red de sensores o acelerómetros y que cada sensor esté ubicado en posiciones estratégicamente seleccionadas para captar la información necesaria que permita conocer el estado estructural en diferentes instantes de tiempo. Las señales captadas por los sensores son luego recolectadas por un sistema de adquisición de datos. Al final, lo más importante es proveer un cerebro a la estructura que permita filtrar procesos y sintetizar y analizar la información recolectada, trabajo que será ejecutado por una computadora. La información sintetizada luego es enviada a los ingenieros o ingeniero responsable del monitoreo para tomar decisiones. Cada estudiante deberá definir un listado de instrumentos en donde se detallen marca o modelo, rango de opción, apreciación del instrumento, tipo de salida de los instrumentos y otras características que se consideren relevantes. Los instrumentos que se pueden utilizar para este monitoreo pueden ser extensiómetros, pueden ser acelerómetros, inclinómetros,
sensores de temperatura también, y cámaras de video y sensores de desplazamiento. También para la adquisición de datos se puede emplear o se podría emplear o utilizar el software LabVIEW, que es una herramienta de supervisión que puede visualizar y almacenar datos de los sensores del puente. Además, se monitorean todas las variables del puente, y una computadora para sacar o almacenar toda la información, ¿sí? Aquí tenemos el diagrama de algunas de las señales, ¿sí? Tenemos leer la señal de deformación. Si nos lee la señal de deformación, entonces quitar offset de deformación por efecto térmico, ¿sí? Luego vamos a detectar la deformación por flujo vehicular. Si existe el archivo del día, entonces almacenar la deformación del vehículo. La deformación es por flujo vehicular. Si no existe, entonces crear un archivo nuevo. Después de crear el archivo nuevo, almacena la deformación por flujo vehicular. Después de almacenar la deformación, se tiene una información por un día de datos. Si no se tiene esa información, entonces vuelve y empieza el ciclo. Si se tiene esta información, entonces ya se envía al ingeniero o a la persona encargada. Aquí tenemos el instrumento el acelerómetro. Entonces leemos la señal de aceleración. Luego almacenamos temporalmente los datos. Después de que se tienen esos datos, aplicar la FFT. Si no se tiene, entonces se vuelve pues a las señales de aceleración. Después de aplicar la FFT, se calcula la tensión en trámite. Existe archivo del día. Si no, entonces crear un archivo nuevo, almacenarla. Después de tener ese archivo, se almacena la tensión de trámite y se tienen los datos, se envían al ingeniero encargado. Muchas gracias, excelente día.